La mente que deja de reaccionar. Reaccionar es fácil. Sucede sin pensarlo. Alguien habla, algo ocurre, una emoción aparece. Y respondes, no porque lo hayas elegido, sino porque fue automático. La mayoría de las personas no vive desde la decisión, vive desde la reacción. Reacciona al tono, reacciona a la mirada, reacciona a la presión. Y luego confunde esa reacción con identidad. Este audiolibro no trata de controlarte, trata de algo más sutil. Aprender a no reaccionar de inmediato, a crear un espacio entre lo que ocurre y lo que haces, porque en ese espacio vive la libertad. Cuando reaccionas, no eliges, respondes desde lo aprendido, desde el miedo, desde el hábito, desde la herida. La mente que reacciona vive cansada, siempre alerta, siempre defendiendo, siempre justificando. Pero hay otra forma de habitar la mente, una mente que observa antes de responder, que no se apaga, pero tampoco explota, que no huye, pero tampoco se engancha. Este audiolibro es una invitación a ese estado, no a volverte indiferente, sino consciente. A dejar de reaccionar no para reprimir, sino para elegir. Respira. No necesitamos prisa. La mente que se calma no corre. Comencemos. Para dejar de reaccionar, primero debemos entender algo esencial: la diferencia entre reaccionar y decidir. Reaccionar no es decidir. Reaccionar no es elegir, aunque a veces lo parezca. La reacción es rápida. La decisión es consciente. Cuando reaccionas, no pasas por ti. Saltas directamente a la respuesta. Por eso, muchas reacciones se parecen entre sí. Defensa, justificación, impulso. No importa la situación. El patrón se repite. La mente reactiva no pregunta, responde. Y lo hace desde el pasado, desde experiencias previas, desde miedos antiguos, desde hábitos no cuestionados. Por eso, reaccionar cansa, porque te obliga a estar siempre preparado. Preparado para atacar, para defender, para explicar. Decidir es diferente. Decidir requiere pausa, un pequeño espacio donde no haces nada, solo observas. La mente que decide no se apura, no necesita demostrar, no necesita ganar, solo necesita claridad. Cuando decides, ya no actúas por impulso, actúas por coherencia. Eso no significa que no sientas, significa que no te mueves solo por lo que sientes. La mente que deja de reaccionar no se vuelve pasiva, se vuelve estable. Ya no responde a cada estímulo. Elige cuáles merecen una respuesta y cuáles no. Ese filtro no nace del control externo, nace de la presencia interna. Cuando entiendes esta diferencia, algo cambia. Empiezas a notar cuántas veces al día reaccionas sin quererlo. Y no para culparte, sino para ver dónde puedes pausar. Porque no necesitas reaccionar para existir, necesitas decidir para sostenerte. Y esa capacidad se entrena, en silencio,
en atención, en pausa. En el próximo capítulo hablaremos de algo clave: cómo los estímulos externos entran y toman el control, y por qué reaccionamos incluso cuando no queremos. Quédate, esto apenas comienza. El estímulo y el control externo. No reaccionas porque quieres. Reaccionas porque algo te activa. Un estímulo, una palabra, un gesto, un silencio ajeno. Y sin notarlo, tu mente se mueve. No porque lo decidiste, sino porque fue entrenada a responder. La mayoría de los estímulos no tienen poder propio. El poder se lo damos cuando respondemos sin pausa. El control externo no siempre es evidente. No siempre es alguien ordenando. A veces es una expectativa, una comparación, un recuerdo. Y la mente salta. Salta a defenderse. Salta a justificarse. Salta a demostrar. Así funciona el condicionamiento. El estímulo aparece, la reacción ocurre, y el ciclo se refuerza. Cuanto más reaccionas, más predecible te vuelves. Y lo predecible es fácil de controlar, no por otros, sino por el hábito. El estímulo entra rápido, pero el control solo se mantiene si no hay conciencia. Cuando empiezas a observar el estímulo, algo cambia. Ya no es inmediato. Entre lo que ocurre y lo que haces, aparece un espacio, pequeño, pero suficiente. Ese espacio rompe el automatismo. No necesitas eliminar los estímulos. Necesitas dejar de obedecerlos de inmediato. La mente reactiva confunde intensidad con urgencia. Todo parece que exige respuesta, pero no todo merece una reacción. Cuando no reaccionas, no pierdes poder. Lo recuperas, porque el control vuelve a ti. No al entorno, no a la emoción, no al impulso. El estímulo puede seguir ahí, pero ya no gobierna. Aprender esto no es huir del mundo, es habitarlo sin ser arrastrado. Cuando reconoces qué te activa, empiezas a liberarte. No porque el estímulo desaparezca, sino porque ya no te posee. La mente que deja de reaccionar no vive apagada, vive presente. Y la presencia es la base de toda elección real. No todo estímulo es una orden. No toda emoción necesita movimiento. En el próximo capítulo hablaremos del elemento que cambia todo, la pausa. Quédate, aquí empieza la verdadera libertad. El poder de la pausa.
La pausa no es debilidad, es poder, pero no el poder que hace ruido, el poder que no necesita mostrarse. Entre el estímulo y la reacción existe un instante, casi invisible. La mayoría lo atraviesa sin notarlo, pero ahí se decide todo. La pausa no elimina la emoción, la contiene. No te pide que niegues lo que sientes, te pide que no te muevas de inmediato. Ese pequeño espacio es suficiente para recuperar el control. No control del mundo, control de ti. Cuando haces una pausa, la mente se desacelera y al desacelerar, empieza a ver. Ve el impulso, ve la tensión, ve la urgencia falsa. Y al verlos, ya no los confunde con órdenes. La mente reactiva cree que todo es ahora, que todo exige respuesta inmediata. La pausa rompe esa ilusión. Te recuerda que no todo es urgente, que no todo necesita movimiento. Al principio, pausar incomoda, porque va en contra del hábito. El hábito de responder rápido, de justificarte, de explicarte. Pero si sostienes la pausa, algo cambia. La emoción pierde fuerza, el impulso se diluye y aparece claridad. No una claridad intelectual, una claridad interna. La pausa no es quedarse quieto para siempre, es quedarte quieto el tiempo suficiente para elegir. Elegir desde coherencia, no desde reacción. Cuando incorporas la pausa, tu mente se vuelve amplia. Ya no vive encerrada en el estímulo, vive en el espacio que tú creas. Ese espacio no lo da nadie, se entrena. En conversaciones difíciles, en silencios incómodos, en momentos de tensión. Cada vez que pausas, estás entrenando libertad. No libertad externa, libertad interna. La mente que deja de reaccionar no corre, observa, y desde ahí responde solo cuando es necesario. Eso no te hace frío, te hace presente, porque quien puede pausar no está dominado por lo que siente, está en relación con lo que siente, y esa relación es poder real. La pausa no te aleja de la vida, te devuelve a ella con más conciencia. En el próximo capítulo hablaremos de un estado más sutil, la mente que observa sin responder. Quédate, estamos entrando en la parte más profunda. La mente que observa sin responder. Observar no es ignorar, es estar presente sin reaccionar. La mente que observa no se desconecta, se afina. Ya no entra en cada estímulo, lo mira desde una distancia interna. Esa distancia no es frialdad, es claridad. Cuando observas sin responder, rompes un hábito antiguo. El hábito de creer que todo requiere acción. La mente observadora no niega la emoción, la reconoce, la siente sin dejarse arrastrar. Ahí ocurre algo importante. La emoción pierde autoridad, ya no manda, solo informa. La mente reactiva confunde sentir con actuar. La mente que observa entiende la diferencia. Entiende que puedes sentir sin moverte, que puedes notar sin responder, que puedes escuchar sin defenderte. Eso cambia la relación con todo. Con las palabras ajenas, con las críticas,
con los silencios. La mente observadora no se adelanta, no completa historias, no interpreta de más, solo ve lo que está ocurriendo. Y desde ahí elige. Elegir desde observación es libertad, porque ya no reaccionas para protegerte. Reaccionas solo si es coherente. La mayoría de los conflictos no nacen del hecho, nacen de la reacción inmediata. Cuando observas sin responder, el conflicto pierde fuerza. No porque ganes, sino porque no entras. La mente que observa no necesita tener razón, necesita estar en calma. Y esa calma no es pasividad, es dominio interno. Dominar no a otros, sino a la urgencia de reaccionar. Cuando entrenas esta forma de estar, tu energía cambia. Ya no se dispersa en cada estímulo, se conserva. Y con el tiempo, esa conservación se siente como solidez. La mente que observa sin responder no vive a la defensiva. Vive abierta, pero no vulnerable al impulso. Vulnerable solo a la verdad. Y esa verdad no grita, se revela en silencio. No todo merece respuesta. No todo necesita reacción. En el próximo capítulo hablaremos de la verdadera libertad emocional, la que nace cuando eliges no reaccionar. Quédate, estamos cerca del centro. Libertad emocional. La libertad emocional no es sentir menos, es no ser gobernado por lo que sientes. No se trata de apagar emociones, se trata de dejar de obedecerlas automáticamente. La mente reactiva vive atrapada, no porque sienta mucho, sino porque responde sin elección. Cada emoción se convierte en orden, cada impulso en movimiento. La libertad emocional comienza cuando rompes ese vínculo, cuando entiendes que sentir no es lo mismo que actuar. Puedes sentir enojo sin atacar, puedes sentir tristeza sin hundirte, puedes sentir miedo sin huir. Ese espacio entre emoción y acción es libertad, no una libertad externa. Una libertad interna que no depende de las circunstancias. La mente que deja de reaccionar no se endurece, se vuelve flexible. Ya no necesita resistirse a lo que siente, lo atraviesa con presencia. Las emociones dejan de ser amenazas, se vuelven información. Te hablan, pero no te empujan. La libertad emocional no elimina el conflicto, te libera de quedarte atrapado en él. Ya no cargas con cada palabra ajena. Ya no te defines por cada reacción externa. La calma empieza a aparecer, no como ausencia de emoción, sino como estabilidad en medio de ella. Esa estabilidad no se impone, se entrena. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, estás fortaleciendo tu libertad emocional. No para ganar, sino para no perderte. La mente libre emocionalmente no necesita controlar, necesita comprender. Comprender qué siente, comprender qué necesita y decidir desde ahí. Cuando alcanzas esa forma de estar, la vida deja de empujarte. Sigues sintiendo, sigues viviendo, pero ya no eres arrastrado. La libertad emocional no hace ruido, no se anuncia. Se nota en la calma, en la pausa, en la elección consciente.
Y esa elección es la forma más profunda de poder interior. No reaccionar no es perder, es elegir cómo estar. En la reflexión final uniremos todo este recorrido: la reacción, la pausa, la observación, la libertad. Quédate, estamos listos para cerrar. La libertad de no reaccionar. Ahora, quédate un instante más. No para responder, no para explicar, solo para notar cómo se siente no reaccionar. ¿Has visto que no todo estímulo es una orden? Que no toda emoción necesita movimiento. Que existe un espacio, pequeño, silencioso, donde puedes elegir. Ese espacio no se crea afuera, se cultiva dentro. La mente que deja de reaccionar no se apaga, se aclara. Ya no vive empujada por la urgencia, vive sostenida por la presencia. Cuando no reaccionas, no pierdes voz, la afinas. Hablas solo cuando es necesario. Te mueves solo cuando es coherente. Y cuando eliges no responder, no te estás rindiendo, te estás liberando. Liberando de la necesidad de defenderte. Liberando de la obligación de demostrar. La calma que aparece entonces no es indiferencia, es solidez. Una solidez que no depende del entorno, que no cambia con cada palabra ajena, que no se rompe con cada emoción intensa. La verdadera fortaleza mental no está en resistirlo todo, está en saber cuándo no reaccionar, en reconocer que tu energía es limitada y elegir dónde colocarla. Cuando la mente deja de reaccionar, la vida deja de empujar. Sigues sintiendo, sigues viviendo, pero ya no eres arrastrado. Eres tú quien decide el ritmo. La libertad no siempre se nota, no hace ruido, se siente en la calma, en la pausa, en la elección consciente. Y cuando eliges no reaccionar, empiezas por fin a habitarte. Antes de irte, quédate un instante más. Si este espacio te ayudó a pausar, si sentiste aunque sea un poco más de claridad, este lugar también es para ti. Aquí no hablamos rápido, no reaccionamos, observamos. Si quieres seguir explorando la mente en silencio, puedes unirte a la canal. El próximo audio profundiza aún más. Seguiremos entrenando la calma, la claridad y la fortaleza interior. Gracias por escuchar sin prisa. Cuídate y nos encontramos en el próximo silencio.